Bienvenidos al universo de Jaime Maussan. Con Dayana Maussan e Ilse Roldán. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bueno, bienvenidos de nueva cuenta aquí al universo de Jaime Maussan, que es un cafecito virtual acerca de los temas que han marcado la carrera de Jaime Maussan, que lo han envuelto, que lo han premiado y que se han tornado una intriga para muchas personas, que se han convertido en temas muy fascinantes a nivel mundial y que están impactando el descubrimiento de nuevas especies. Y para realmente nutrir este tema, los seres tridáctilos de Nazca, los seres que han sido parte de una controversia a nivel mundial, que de hecho hay una discordia, una demanda con el gobierno de Perú. Está con nosotros el doctor José de Jesús Salce, que muchas gracias por venir. Ya no nada más le secuestramos el espacio a Jaime Maussan, ya le secuestramos a su doctor. Así es. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, nutrirnos de todo este tema de los seres tridáctilos de Nazca. La verdad es que a mí me tocó en 2017 presenciar, obviamente no en Perú, sino cuando hicieron todo este enlace de este descubrimiento, este primer descubrimiento, realmente para mí fue impactante. Y al principio no lo creí, la verdad, hasta que vi a María. Pero ya nos has de contar, ya contaremos muchas anécdotas que tenemos en relación a estos seres. Y pues bueno, también mi compañera y amiga Ilse Roldán. Muchísimas gracias. No, gracias, Dayana. Doctor, muchas gracias por estar en este espacio que también nos presta Jaime Maussan. Y bueno, yo creo que tenemos que darle una buena introducción al doctor Salce para que todos sepan quién es, por qué está aquí, de qué nos va a hablar y por qué nos respalda muchísimo que esté pues aquí. Definitivamente, bueno, pues el doctor José de Jesús Salce tiene una especialidad en medicina legal y una maestría en medicina forense, entre muchos diplomados más en la rama forense, obviamente. Entonces, él nos va a contar cómo fue que se involucró y qué de todos estos elementos también podrían hacer estos seres pues reales, que es lo que todo el mundo creo que se está preguntando. ¿Son o no son? Y aquí lo vamos a tener en exclusiva, ya se ha dicho mucho, pero vamos a echarnos un cafecito con el doctor Salce para que nos diga los pormenores y los pormayores de los tridáctilos de Nazca. Pues muchas gracias a las dos por invitarme a su programa. La verdad es que es un gusto, un placer poder estar aquí y que me den la oportunidad de hablar abiertamente de lo que ha sido mi experiencia en la investigación de los cuerpos tridáctilos de Nazca. La verdad es que ha sido una historia muy larga desde el 2017 y pues con muchas historias que han ocurrido y que obviamente no se han platicado en el transcurrir de esta investigación, pero la verdad es que tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y dar mi punto de vista, mi experiencia y ampliar un poquito el tema abierto a cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes o su amable auditorio tengan, con todo gusto yo contestaré lo que pregunten. Para mí será un placer y sobre todo es un honor estar aquí con ustedes y compartir. Muchas gracias, doctor. Conocimiento. Así que bueno, pues ya saben también que nos pueden mandar todas las preguntas que tengan con respecto a los tridáctilos de Nazca para que también el doctor pueda ir respondiendo todas las dudas que ustedes tienen. Estamos en vivo en Twitch, en Jaime Maussan T3M y en el Detrás de Cámaras en TikTok, que es Jaime Maussan Oficial. Doctor, pues ¿por dónde vamos a comenzar? Bueno, igual lo que estaba diciendo Dayana, comenzaré por el principio. En el 2017, cuando me hablaron y me dijeron que había que analizar unos cuerpos, me enseñaron unas fotos y de inmediato la verdad es que yo no creí que fueran reales. Mi escepticismo era total, al grado de que yo dije, hasta que no las vea personalmente, físicamente, no voy a creer en ellas. Y es ahí donde nace la oportunidad de acompañar al licenciado Jaime Maussan en un viaje específico al Perú para conocer estos cuerpos. Y aún ahí, cuando llegamos, cuando estuvimos en el Instituto INCARI, donde nos presentan diferentes piezas previo a mostrarnos los cuerpos, pues estas piezas
no me hacían relación a algo orgánico, funcional, que en un momento hubiera podido tener vida, sino que me parecían más unas piezas artesanales. Okay. Y estoy hablando de unos muñequitos de 30 centímetros que se ven todos chuecos, se ven deformes y demás. Y que yo creo que también, muchos de personas de nuestras audiencias lo han visto, ¿no? Por ahí, ¿cuáles eran esos muñecos que precisamente se ven un poco artesanales, por así decirlo, que fueron los que enseñaron al principio de esta investigación? Fueron los que enseñaron al principio y con los que quisieron desacreditar todo el caso. Sin embargo, conforme fuimos avanzando el análisis, nos presentaron el cuerpo de Josefina, que es el que está en pantalla, no sé si se esté viendo, sí, pero nos presentaron ese cuerpo y ahí mi opinión cambió, porque la armonía que había en la anatomía de este cuerpo, más la relevancia de los implantes y otros detalles como el número de costillas, el abultamiento del abdomen, que más adelante supimos de qué se trataba, y sobre todo la perfección en la articulación de las manos. Tener una mano, digamos, reconstruida o una mano fabricada es muy difícil, puesto que deja muchos detalles de la cicatriz, de la cirugía, de los clavos o de los alambres que se necesitan para armarlos. Y específicamente en Josefina, encontrar que tenía un dedo en esta forma y que ese dedo tenía una continuidad en su tendón, para mí ese fue un detalle clave para decir, a ver, aquí estamos ante algo que no puede ser artificial o que sería muy difícil, de alta tecnología y alta especialización para poderlo replicar o hacer. Y que no se parecía nada a lo que había visto de primera instancia. Para nada, sobre todo en su armonía, en su conformación ósea. Y por eso pedimos ir a analizarlos a rayos X como la prueba más fácil y accesible en el momento. Cuando fuimos a los rayos X y vimos perfectamente la armonía entre un hueso y el otro, en donde empezamos a ver que la posición, aunque estuvieran flexionados los dedos, sí tenían una correlación entre hueso y hueso. Y cuando llegamos al abdomen y vimos que ahí había un contenido de aparentemente 3 huevos, cambia completamente mi apreciación de negativa a una apreciación de esto es real y vale la pena profundizar en el tema. Y al profundizar solicitamos las tomografías, y las tomografías es una prueba de imagen totalmente irrefutable porque te da una precisión milimétrica de lo que estás viendo. Y entonces pudimos hacer diferentes cortes, tanto frontales, laterales, sagitales, transversales, que nos permitieron llegar a un detalle increíble justamente de este cuerpo de Josefina, justamente de su contenido en el abdomen, los huevos, y pudimos descubrir detalles tan precisos en la anatomía que solo la naturaleza y la biología pueden realizar. Como por ejemplo, nosotros vemos de primera imagen 3 huevos, pero encontramos un cuarto huevo de menos de 1 milímetro que se encuentra en un conducto que se llama oviducto, y ese conducto pudimos encontrar su correlación de origen y destino en la cloaca, que es el ovopositorio, es decir, por donde pondrían los huevos, que eso difícilmente en una artesanía, difícilmente en una escultura, difícilmente en algo hecho por el ser humano se podría replicar. Y que además no tendría nada que estar haciendo así si quisiéramos armar precisamente una artesanía y ponerle unos huevos, como para qué pondríamos ese conducto algo específico. Que se está empezando a desarrollar, que es como más específico. Y es que ahorita estamos hablando un poco fuera de cámara, bueno, al menos para nuestros amigos de TikTok, quizás de Twitch, los de TikTok quizás nos escucharon, acerca de por ejemplo, yo vi cómo hablaba un cirujano de manos. Yo he tenido operación en una mano y es realmente muy complicado las falanges, que tengan una armonía, que cuando uno ya de hecho rompe esta armonía por yo tuve un accidente en los tendones y tal, es muy difícil que esta correlación se vea sin una alteración. Y eso a mí me llama mucho la atención porque yo sufrí justo y veo mis radiografías de las manos y veo cómo están mis falanges y cuando ya tuvieron una fractura, cuando ya tuvieron una alteración,
Entonces es como te das cuenta que no es tan fácil como venir y hacer nada más, ¿no? Entonces quizás eso nada más lo ve un médico o quizás eso lo ves nada más una persona que ha sufrido una alteración en cualquier parte de su cuerpo. Entonces, desde ahí creo que hay también una congruencia. O sea, yo sé que quizás nos cuesta mucho trabajo aceptar, entender que hay algo más que está fuera de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, de lo que nos han dicho. Es difícil y es más fácil negar, es más fácil burlarse, es más fácil alejarse, que realmente acercar, y eso lo digo hasta por universidades. Y tú sabes que yo estuve ahí buscando una universidad que, no sé si es propio decirlo o no, que hemos estado buscando y que muchas de sus personajes se han burlado de este fenómeno y nos dieron largas y dijimos, aquí están, véanlo, analicen, o sea, no se burlen, sean parte de esto. O sea, si realmente para ustedes no es, pues desengañan al mundo y digan esto es una burla y sí, vean, gobierno de Perú, tienen razón. Y hasta una doctora que ahí estaba y que no, y que primero que la ciencia y así, bueno, se desgarraba las vestiduras y a la mera hora le dijimos, doctora, ahí están. Se terminó saliendo de los grupos donde se peleaba y llegaba a retarnos prácticamente, porque estábamos siendo pseudociencia y a la mera hora no se sumaban a esto. Entonces, como médico, tú puedes ver que evidentemente yo creo que saben justamente las personas que están detrás de la medicina, que cuando no hay una congruencia, es evidente. ¿Cómo te vas a parar en un congreso? ¿Cómo te vas a parar ante autoridades? ¿Te vas a poner a ir a exponer con unos muñecos? O sea, de plano, ¿creen que estamos tan necesitados de atención? ¿De dinero? ¿De fama? Porque pues el señor Maussan tiene dinero y fama desde hace mucho. No necesitó unas momias para hacerse de eso. De arriesgar una carrera, un nombre. O sea, claro. él no tiene necesidad de hacer un show para que lo volteen a ver. Quizás mucha gente sí. Él no. Él ya está en la cúspide, le gusta a quien le guste. ¿Sí? Entonces no tendrá necesidad de hacer un show de estos, nada más para decir, ay, volteen a vernos. Y cuando son muñecos de papel y piñatas y quien saca tanta tontera, han dicho, dices, súmate. ¿Por qué no te sumas como universidad y dices, a ver? Creo que tocaste un tema primordial aquí. En la estructura del pensamiento humano, y lo digo desde la perspectiva como médico, uno de los primeros pasos en la perspectiva humana es la negación. Sí. Y está bien negar o poner en duda siempre y cuando te intereses en investigar y aprender más del tema. Y aquí es donde nace o crece mi extrañeza al mundo científico, porque los propios científicos tienen la obligación de que cuando quieren comprobar o refutar, negar algo, lo primero que tienen que hacer es acercarse a estudiarlo. Y desgraciadamente desde el 2017, aunque se les puso a disposición para que lo estudiaran, lo primero fue rechazarlo sin estudiarlo, fue rechazarlo sin analizarlo y fue rechazarlo sin ni siquiera verlo. La mayoría de los comentarios negativos surgieron del internet, de las redes sociales y de aquellos comentarios que se limitaban a 140 caracteres atrás de bambalinas y sin tener acceso o acercamiento a los cuerpos. Y eso ha sido parte de mi reclamo, pero un reclamo honesto, sincero, de que no quisieron acercarse a la disposición y disponibilidad de analizar los cuerpos directamente. Sin embargo, eso no nos limitó y durante 6 años seguimos haciendo muchos estudios de radiografías, tomografías, fluoroscopías, carbono 14, ADN, histopatología, muchas más, reconstrucciones tridimensionales y muchas más del ambiente forense, y recalco el ambiente forense porque de lo que se trata es de reconstruir un hecho. ¿Cuál hecho? Saber si fueron armados o saber si son reales. Y en todos estos estudios y en todo este tiempo, todos los resultados corroboraron que son 100% originales, 100% reales, 100% biológicos y que en algún momento tuvieron vida. Pero las negativas y el rechazo a acercarse al estudio persiste hasta hoy día. Sin embargo, hay algunas mentes, algunos científicos que están cambiando ese rumbo y los últimos comentarios, y ustedes lo deben saber, es de que
le debemos una disculpa a Jaime Maussan, aunque ahí acotaría, y a su equipo de investigación, porque están por fin entendiendo y están por fin acercándose a los estudios y a los análisis que nosotros ya hicimos, y los están corroborando y los están reafirmando, y ahora sí ya están dando su propia opinión que coincide con la de nosotros, porque como bien lo dices, no se trata ni de mentir ni de ocultar, se trata de decir la verdad, lo que es, y ahí está, solo acérquense a estudiarlo. Y que además, doctor, yo creo que es algo que también siempre ha estado, porque los documentos, las investigaciones, incluso el mismo licenciado Maussan dijo, están disponibles para quien quiera verlos, para quien quiera analizarlos, para quien quiera hacer investigaciones, que se acerque a nosotros, también están en internet, o sea, las investigaciones están allí para cualquiera que se quiera acercar, y no lo han hecho. Y es que no nada más, no es de verdad, no, hemos tocado la puerta y nos dan la vuelta de que no, que si tenemos que tener tales requisitos, los cumplimos. Cuando fue lo de Neil deGrasse, también buscamos, pero de todas las formas, y no, que si para que él se acerque, tienen que hacer esto, y esto lo cumplimos todo, y a la mera hora nos dijo, no, es que yo no tengo nada que ver, soy astrónomo. Entonces, bueno, él se metió en el tema. Ahorita, de hecho, Teodoro Maldonado nos manda, dice, en Perú el gobierno no le toma importancia, dicen que son armados. Pues es justo lo que estamos diciendo, es que dicen y que son armados y que lo inventamos, y que es como, bueno, que aquí Jaime Maussan se puso a hacer artesanías. Dice, hola, ¿qué opinan de los grises que dicen que viven debajo de la tierra? Es un tema que podríamos abordar al final, quizás darle una relación de lo que estábamos platicando. ¿Serán los grises que viven debajo de la tierra? No lo sabemos. No y lo también sabemos. por otra parte preguntaban, Doc, y yo quiero decirle algo desde mi punto de vista personal. Yo he enseñado también las imágenes y los estudios a otros médicos, a una amiga que también es genetista, y se han sorprendido realmente, o sea, de verlo tan real y decir, oye, ¿esto de dónde salió? Y hasta incluso se han como interesado, ¿no? Por saber un poco más, por analizarlo todo. O sea, finalmente siempre es una sorpresa encontrarte con algo así. Y también aquí, por ejemplo, en Twitch nos dicen que qué componentes orgánicos encontraron para decir que precisamente son restos biológicos. Y por cierto, pueden ir al canal de Jaime Maussan en Twitch, que es Jaime Maussan T3M, porque nos están preguntando nuestros amigos de TikTok. Bueno, para responder esa pregunta, podríamos hablar de miles de elementos, en específico voy a tocar solo dos. Obviamente encontramos que hay carbono, porque se hizo la prueba del carbono 14 y es necesaria su existencia, y el carbono es uno de los elementos básicos para la generación de materia orgánica. La generación de materia orgánica te habla de alguna especie, desde un insecto, una planta o lo que tú quieras. Pero el segundo, que es totalmente irrefutable, de las diferentes muestras que se tomaron de diferentes cuerpos, obtuvimos ADN. Replicar el ADN de manera artificial es muy complejo. Sin embargo, el ADN que nosotros encontramos y el resultado que hemos tenido de su análisis ha sido completamente sorprendente, porque tiene una diferenciación con el ADN conocido de un 30%. Y esa diferenciación del ADN conocido 30% es enorme, es un universo completo de lo que podría llegar a ser. En tanto su estructura y su potencial desarrollo de este ADN. Y en cuanto al 70% que sí fue conocido, ese 70% es coincidente con diferentes especies, con dos tipos de mono distinto, con otros tipos de seres orgánicos, material orgánico, como lo quieran ver, pero que no se correlaciona con el ser humano. Por lo tanto, eso confirma de inmediato dos cosas: que estás hablando de materia o material orgánico que puede ser analizado y estudiado, y segundo, que sí estás hablando de algo que no es humano y que no guarda relación directa con la evolución del humano. Por lo tanto, estás ante una nueva especie, si así lo quieres dejar ver, ante una nueva especie, o más bien más de 3 especies, que merecen un estudio y una profundización en su análisis, en su estudio, que si se los digo yo y se los explico yo, está bien, van a tener una respuesta de lo que yo he alcanzado a estudiar, analizar y a obtener, pero que si lo hacen otras personas, complementaría y sumaría
en la investigación y aceptación, sobre todo aceptación de que Claro. esto sí es real. De hecho, nos dicen, ¿qué estudios realizaron la estructura ósea y qué compuestos orgánicos se encontraron en ella? Y Miriam Male Díaz, que también pregunta, de acuerdo a su análisis, ¿qué tipo de alimentación tenían las criaturas? Bueno, esas dos preguntas son bastante complejas. En el estudio óseo, específicamente, empezamos desde pruebas radiográficas, rayos X, tomografías, fluoroscopías, y en la toma de muestras llevadas a histopatología y llevadas a ADN, encontramos estructura ósea, sí encontramos una correlación en su estructura muy similar a la de cualquier esqueleto conocido aquí en el planeta. Sin embargo, la densidad ósea, es decir, la fuerza con la que están sus huesos estructurados, es un poco diferente a la del humano, ya que son huesos muy ligeros, muy ligeros, pero muy fuertes y resistentes, muy similar a lo que ocuparían las aves para volar, huesos ligeros, pero resistentes para toda su estructura esquelética. Son similares, mas no son idénticos. Y la otra, ¿qué tipo de alimentación tenían? En específico, los cuerpos de 60 centímetros, como el de Josefina, como el de Albert, el de Victoria y otros muchos, estos que son los chiquitos de 60 centímetros, estos cuerpos, en el análisis antropométrico, antropológico, médico, biológico y de biólogos especialistas en evolución de las especies, llegamos a determinar que su alimentación no era por masticación, sino por deglución. Es decir, no tienen dientes, no tienen músculos de masticación, pero sí tenían una cavidad que les permitía deglutir algún material blando, de consistencia blanda. Más adentro logramos encontrar a través de las tomografías la posibilidad, porque hace falta una comprobación de necropsia, la cual no hemos realizado una necropsia física, solamente han sido necropsias virtuales, pero llegamos a encontrar la probabilidad de 2 estómagos en estos especímenes, con una deglución de algo blando sin masticación. Ok, y estos serían entonces, bueno, más bien no serían depredadores, o sí serían depredadores. No sabría decirte si fueron o no depredadores, pero te podría decir que por lo menos no eran carnívoros. Sí, por el tipo de alimentación, pues evidentemente. Y aquí hay que aclararlo, que estos de 60 centímetros son muy distintos a los otros cuerpos de más de 1 metro de estatura, como María, como Montserrat, como Sebastián, que son totalmente diferentes, y estos sí tienen dientes. Más adelante les voy a platicar que a uno de estos cuerpos tuve la oportunidad de hacerle una endoscopía, y en la endoscopía llegué hasta el intestino. Y en el intestino sí se observa material fecal. Si en algún momento pudiéramos tomar una muestra de esta materia fecal, de ese intestino, podríamos llegar a determinar qué comían, tomando en consideración pues las oportunidades nutrimentales que tenían al alcance hace 1000 años, que fue el tiempo de antigüedad que calculamos por el carbono 14. ¿Y que pudo haber una convivencia con los paracas, tú crees? Pues de acuerdo a la antigüedad que se dató en las pruebas de carbono 14, recordemos que el carbono 14 no te da una fecha con exactitud, sino que te da un parámetro mínimo y un máximo del cual se saca un promedio. Tanto de los cuerpos de 60 centímetros como de los cuerpos de más de 1 metro de estatura, la coincidencia es aproximadamente de 800 años de antigüedad a 1200, 1500 años de antigüedad. El promedio lo estipulamos a 1000 años de antigüedad. Si estás hablando de 1000 años y estamos apenas en el año 2000, pues estás hablando de los años 1000. Claro. Por ahí hay un análisis hecho con carbono 14 y basado en la evolución de estos cuerpos, que dice que podrían haber estado en la época del año 300 a 400 después de Cristo. Eso coincide con las culturas locales de la época en la zona de Perú. Porque de hecho hay como algunas representaciones dentro de sus, ahora sí que esculturas y demás, pinturas que representan tridáctilos, ¿no? Déjenme mandar algunos saludos
a Oro Puro, Texas, a Javibú de Zumbilla, México, y Frescura Salazar a Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cafecito virtual. Bueno, ustedes y son también parte a de los este que cafecito nos están diciendo tanto en Twitch y en TikTok que nos ven desde España, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Argentina, aquí mismo en la Ciudad de México, en el Estado de México. Muchas gracias a todos por conectarse en TikTok y en Twitch. Así es. Entonces, bueno, doctores, seguimos más o menos entendiendo qué podrían haber comido. Por ejemplo, estos seres como María, como Sebastián, como Montserrat, como Santiago, ¿qué pudieron haber comido? Lo que tú crees, intuyes que pudiera haber sido. Yo sé que esto es algo muy vago, estamos divagando, pero pensando en lo que tú ya has conocido, todos estos seres, todos estos casos, ¿tú qué crees que podrían haber comido? O sea, en tu, como... Ok. Dices, yo quiero creer esto. Teoría. Sí. Lo que voy a decir está en proceso de análisis, porque Ok. sí tomamos las muestras y sí vamos a llegar a determinar qué es lo que comían con base a la muestra que tomé yo del intestino. Pero podríamos estar hablando de que consumían legumbres, y por legumbres estamos hablando de frijol, tal vez, no lo sé. Voy a hablar del maíz, porque el maíz, siendo originario de América, es muy probable que haya estado en la época. Y dentro de las legumbres voy a hablar muy cercano de lo que era el frijol o también de lo que era la papa, porque la papa es un alimento muy común en el Perú y en Sudamérica. Entonces, podría ser que su dieta estuviera con estos aportes nutrimentales. Yo diría que muy probablemente. Sin embargo, la respuesta la vamos a tener en unos meses más que podamos obtener los resultados de las muestras que tomamos. Ok, doctor, pues muchísimas Doctor, aquí en TikTok nos dice, ¿los 3 cuerpos se consideran de diferentes especies o existe correlación entre todas ellas? Eso nos lo dice Miriam, y es justamente algo que ya veníamos ondeando hace unos segundos, hace unos minutos. ¿Cuál sería esta diferencia que tienen? Porque unos son pequeños, otros son más grandes, y tal vez cuál podría entonces ser la correlación. Muy buena la pregunta, porque desde mi perspectiva y desde mi análisis son especies diferentes las de 60 centímetros, la de los cuerpos de más de 1 metro de estatura y las manos de 45 centímetros. Desde mi perspectiva estás hablando de 3 especies diferentes. Sin embargo, hablando por grupos, los grupos de las manos de 45 centímetros son de la misma especie, los cuerpos de 1,60 m o más, un metro de estatura, perdón, a 1,60 m como María, tienen una correlación entre ellos y unas similitudes entre ellos que para mí los hace familia, y los cuerpos de 60 centímetros igualmente tienen una correlación entre ellos. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa y lo relevante entre las 3? Que le busques por donde le busques, los de 60 centímetros, los de más de 1 metro y las manos de 45 centímetros, todos son tridáctilos en manos y pies. Claro. Y esa correlación directa entre 3 especies diferentes, que las 3 son tridáctilas, podría hablar de una línea de evolución entre ellas que vaya correlacionada, muy similar a lo que ocurre entre nosotros y los primates, los chimpancés, que todos tienen. Y es algo que yo he querido creer, perdóname que te interrumpa, cuando yo vi todos estos estudios y análisis, así me puse a reflexionar y dije, bueno, tal vez no necesitamos creer que sean alienígenas, extraterrestres. O sea, bien podría ser una especie que por algo se extinguió, ¿no? O sea, que podría venir en esta línea de tiempo del ser humano, antes, después, no lo sé, pero que por alguna razón dejaron de existir. O sea, no podemos decir que son extraterrestres ni alienígenas, tal vez son opciones que eran de aquí, de ese planeta, pero pues dejaron de existir. Ahora, yo también creo, bueno, es que aquí lo curioso es que unos parecen ser como mamíferos, o lo que nosotros interpretamos como mamíferos, y los otros son ovíparos. Brillantes comentarios. Entonces, los como dos. que en esa parte de como de evolución dices, pero como si unos son
evolucionaron de tal forma, antes de Digo, porque hay unos que adentrarnos, parece más nuestra anatomía. Voy a tratar y otro de más hacer un reptil. comentario a pero nada ambas. más hago una pausa para poder avanzar con nuestros comentarios en nuestros saludos en Twitch. Mochila Chua dice, está bien chido el setup. Gracias. Gracias. Rita García, el doctor Miguel Macías, doctor en biogenética, que en paz descanse, tuvo la maravillosa experiencia de acompañar al licenciado Maussan a Perú para la investigación de las momias de Nazca. A su regreso pregunté, dime, ¿es verdad? Y él me contestó, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Dije que creía que él fue a investigar, no sé si es bueno decirlo, pero él me dijo que tenían ADN reptiliano y humano. O sea, esto hablando un poquito de lo... Digo, a lo mejor nos estamos adelantando y a lo mejor estamos rompiendo algunas primicias que a lo mejor tú ya tenías, y entonces sí le vas a secuestrar la información acá a tu jefe, y entonces, pero bueno, cuéntanos lo que se pueda. Okay. Porque pues sí es muy intrigante saber si es una especie distinta, si tuviera relación con los reptiles, porque también hablaban de la piel, que tenía como algunas características reptilianas ahí, no sé. Y humanas, como la huella dactilar, que también ya se ha visto que se encontraron. Bueno, son muchos temas, voy por orden. Efectivamente, si tú estás hablando de la evolución de las especies, tendrías un origen de dónde viene y una descendencia hacia dónde va. Y ese es uno de los principales problemas en la biología que hemos tenido en estos cuerpos, porque no encontramos un antecedente en común, un origen, y tampoco encontramos un final o una evolución entre ellos. Es decir, solo tenemos el hecho de su existencia, pero no tenemos el hecho de su evolución. Y por lo tanto, incluirlos en la evolución de las especies, que ha sido una de mis intenciones, señalar que son especies nuevas, incluirlos en el árbol taxonómico de Darwin, es muy complejo precisamente porque no tenemos ni su origen ni su destino. Entonces, podría ser lo que tú dices, que es una rama, sí, es algo que yo apoyo. El problema es que no tiene todas las piezas del rompecabezas para poderlo incluir ahí. Okay. En cuanto a cómo es que tuvieron ADN y este ADN tiene partes reptilianas y demás, déjenme especificar algo. En el ADN sí se encontraron diferentes similitudes o compatibilidades, tanto con dos tipos de simio, como los mencioné, como con otras especies. Sin embargo, en el análisis de comparación biológica de especies, encontramos que el tipo de hueso que tienen es similar, mas no exacto, al de las aves. La tridactilia que presentan, y si ustedes ponen atención, es muy similar a la que ustedes pueden ver en la pata de un pollo o de un ave, pero tiene mayor correlación a lo que son las extremidades de un cocodrilo. Las aves, hay que recordar que sí, en su evolución de las especies, las aves provienen de un reptil que evolucionó a tener alas y que evolucionó a poder volar, pero proviene de un reptil. Y la articulación de las extremidades, similar a lo de los cocodrilos, pues te hace una correlación hacia una evolución de reptil. Aquí hay que tener en cuenta que su medio de reproducción todavía no está definido, porque en ninguno de estos cuerpos hemos logrado identificar aparato genital o aparato sexual. Sin embargo, en los cuerpos de 60 centímetros que logramos encontrar los huevos, sí suponemos que es por ovoposición, muy similar a lo que hacen los reptiles, cocodrilos, serpientes, aves. Pero en los cuerpos de más de 1 metro de estatura, en estos cuerpos no se han encontrado huevos. Lo que encontramos específicamente en Montserrat es un feto en su interior. Este feto en su interior, que costó mucho trabajo encontrarlo y que aún costó más trabajo encontrar los 3 dedos que confirmaban la filiación tridáctila entre madre e hijo, esto nos habla de que este espécimen tiene un proceso de reproducción distinto al de los 60 centímetros. Pero, aquí quiero puntualizar, no es similar en ninguno de los casos, no es similar con el ser humano.
Y con Montserrat nos hemos dado a la tarea de investigar entonces cómo sería su proceso de reproducción. Y encontramos que hay un animal que actualmente conocemos y que fue uno de los primeros mamíferos, que es el ornitorrinco. El ornitorrinco tiene una peculiaridad en su reproducción porque se gesta primero dentro de la madre en una especie de envoltura similar al huevo, pero no es un huevo similar. Y luego esta envoltura se rompe con el feto no maduro. Y ese ¿Cómo pasaría con los tiburones más o menos? ese feto no maduro se empieza a desarrollar en el interior de la madre, y ahorita te doy un ejemplo. Los canguros. Los canguros tienen una reproducción, el feto no maduro sale de la madre y luego lo mete a su bolsa. Los marsupiales, ese es su proceso de gestación y desarrollo, de maduración, que podría ser una de las líneas de investigación en el caso de los seres de más de 1 metro de estatura. Y esto se los comento, y sí, como bien dices, es una primicia porque no se ha dicho en ningún lado, no está publicado en ningún lado, y es algo que estoy yo llevando a cabo un proceso de investigación actual en ese rubro. Claro. Doc, tenemos un comentario que dice, Miguel Soto Valencia dice, si traían implantes, podría ser que estaban tuneados. Yo supongo que se refiere a esta parte de que quizás usaban los implantes que traían para ellos mismos hacer lo que nosotros, ¿no? No, es que puede ponerse haber una sido cadena, no sé, o sea, díganos cómo. O algo que se pudo haber roto, un ¿Por hueso qué? o algo. Y otra duda que hay aquí es cómo caminaban y cómo hacían actividades diarias de supervivencia. ¿Podían correr? Ok. Lo de los metales es un tema completamente aparte y muy grande, porque estos metales son de 2 tipos. Hay implantes que están en la superficie de la piel, en la superficie del dorso de la mano, en los pectorales, frontales, en el cuello. Hemos encontrado muchos pectorales en la superficie, muchos metales, perdón, en la superficie de la piel. ¿Pero esto ha sido en cada uno que se ha encontrado? ¿O no en todos? Ha sido en los de 60 centímetros y en los grandes de más de 1 metro, ha sido en ambos, pero no todos los tienen. Ok. Y también hemos encontrado metales que están por debajo de la piel, pegados al hueso, sobre todo en articulaciones de mano y pies. En un principio yo creí que iban relacionados a un tratamiento, porque donde hay una fractura de hueso se veía el implante metálico. Pero más adelante, y viendo más cuerpos, vimos que no todos los implantes metálicos están relacionados con una fractura de hueso. Ahora, los implantes metálicos tienen diferentes consistencias entre ellos. Hay unos que tienen mayor concentración de plata, mayor concentración de cobre, mayor concentración de osmio, de cadmio. Sin embargo, lo relevante en todos ellos, es que el tipo de metales que se encuentran no son comunes en la naturaleza, como por ejemplo el cadmio y el osmio, que actualmente se utilizan para telecomunicaciones y no tienen más de 200 años de haberse descubierto, y la plata en su pureza, porque es plata al más del 95% de pureza, lo cual ni siquiera existe en la naturaleza por sí sola. Tiene que llevarse un proceso de purificación químico, metalúrgico. Entonces, ¿cómo es posible que estos implantes tengan esas características? Y tomando en consideración lo que mencionaste, Dayana, si me recuerdas, estábamos hablando de ¿Cómo hacían para caminar? Sus actividades diarias y cómo hacían para desplazar. Ok, su estructura anatómica y esquelética es armónica entre cada una de las uniones de los huesos. Sin embargo, su capacidad de movimiento es diferente al nuestro. Si hablamos de los de 60 centímetros, tienen una capacidad de movimiento un poquito más limitada en cuanto a movimientos amplios, sin embargo, una capacidad de movimiento mucho más rápida. Y si hablamos de los cuerpos de más de 1 metro de estatura, hablamos de una bipedestación exactamente igual a la de nosotros, a la de unos primates. Muy o sea, similar. que caminarían erguidos. Ahora, la diferencia es que estos cuerpos de más de 1 metro, hablamos de María, de Montserrat, de Sebastián y de Santiago, es que sus huesos son mucho más anchos, mucho más robustos y aparentemente mucho más fuertes que las estructuras anatómicas
humanas actuales, es decir, superan en sus dimensiones y características morfológicas a un esqueleto humano. Bueno, les mandamos muchos saludos por el doctor, a Miguel Ángel desde Querétaro y a Diego Camilo Ramírez desde Los Ángeles que nos están viendo por TikTok, pues muchísimas gracias. Sí, también ya nos pusieron que de los Estados Unidos, ya habíamos dicho Venezuela, Uruguay, entre otros. Doctor, para ya no perder el hilo y también ya se está agotando el tiempo, que no panda algún cosa, todavía tenemos unos minutos, pero yo le prometí a usted que le iba a contar algo que también lo iba a asombrar. Y sobre la misma línea de estas incrustaciones que tiene, yo le comentaba al doctor Salce que hace no mucho me encontré con el caso de los famosísimos, que ya tiene bastante tiempo este caso, me parece que fue en los años 70, aparecieron unos llamados monitos de Meoqui al norte de nuestro país. ¿Qué pasó? Bueno, resumida la historia es que unos niños solían jugar con estos monitos de Meoqui porque salían de la tierra a jugar con ellos. Algún día un niño le echó agua a estos seres, el ser se enojó y le quemó la mano. Entonces estos niños se fueron a acusar a los monitos de la ciudad, la ciudad de Meoqui. Fueron con los adultos y les dijeron, oye, mira, ya teníamos un tiempo jugando con los monitos, pero yo le eché agua, se enojó y me quemó. ¿A qué voy? Estos monitos, les dijo el doctor que atendió al niño que estaba quemado y que recibió ahí también a sus amiguitos, dibújenlos para ver cómo eran los famosos monitos de Meoqui. Cómo eran seres pequeños, tridáctilos, y por alguna razón todos dibujaron a estos monitos con alguna incrustación que ellos decían que brillaba. Entonces, están impactantes los dibujos, pueden verlos también en internet, busquen los monitos de Meoqui, seres tridáctilos, igual chiquitos y con incrustaciones en el pecho. ¿A qué les suena? Bueno, la verdad es que venían aparte de debajo de la tierra. Es sorprendente la historia, pero si me permite sacar a correlación, acaba de salir un artículo de Harvard justamente que habla de estos seres que les llaman cripto, de estos seres en donde científicos de Harvard mencionan que pudieran venir del interior y hasta mencionan que uno de los portales que podrían utilizar es el Popocatépetl y demás. No, sí, claro. De hecho, entonces podría habría ser una relación. De hecho, es que te estaba comentando justo de los habitantes del lago Baikal, que pues ya lo hemos platicado, que son documentos desclasificados de Rusia, que hablan de seres que habitan debajo del agua, en este caso en el lago Baikal, y que hay también algo por ahí en Veracruz también por parte de la Marina, y son, en el caso de Rusia, sí es un documento desclasificado sellado por el gobierno de Rusia. Y a esto, la relación justamente que tú mencionas de cómo hay tantas pinturas, textiles, jeroglifos, lo que tú quieras, que hacen una similitud entre estos seres en cualquier parte del mundo. Bueno, que tienen tres dedos y que aparte han habido como, aparte, relatos de otras culturas, de que hay documentos desclasificados. La verdad es que yo te felicito que como científico tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy poniendo mi carrera también en mi credibilidad. Yo también admiro muchísimo a Biloeb porque te digo, es muy fácil venir y burlarse o venir y echar piedras y después me escondo y después doy largas y después... Porque realmente si quieres ser científico, y hasta Neil deGrasse a mí me decepcionó, la verdad, ya me gustaba mucho Neil deGrasse. Y él dijo públicamente en un momento, no sé si te acuerdas, que dijo, es que qué valentía de hablar y mostrar, y de repente, pum, nos la cambió. Entonces la verdad es que aventarse a hablar y aventarse a cambiar la historia, la verdad no cualquiera. En ese sentido yo te quiero, ahora sí que públicamente felicitar, independientemente de lo que haces con mi papá y lo que sea. Yo Gracias. Te felicito porque realmente no todo el mundo... Y también, yo lo he dicho muchas veces, o sea, la valentía que tiene mi papá de Jaime Maussan, de estar, perdón, la costumbre, de hablar y de aventarse y de recibir burlas, descalificaciones, injurias, y muchas cosas que son fuertes, porque sí, o sea, sí hemos visto mucho lo que implica a veces el bullying laboral o de escolar. Imagínate a niveles públicos. Yo creo que sí hay que ser muy valientes. Aparte internacional, Internacional, ¿no? Y entonces que tú, siendo un científico, siendo
una persona que le costó su carrera y que también vengan y digan, no, es que están inventando, es que son muñequitos hechos, así que ya lo descalifica, o sea, hay gente que dice, es que ya lo desmintieron. ¿Cómo? ¿Cuándo? Explíquenos cómo y quién. Ahorita lo vimos con el gobierno, el Ministerio de Cultura de Perú, el día que hicieron con Joyce Mantilla, que hicieron esta demostración en Perú. Llegó el ministerio ahí a quererlos agarrar y quererlos arrestar y que afortunadamente, bueno, ahí no estaban los cuerpos, pero bueno, si son falsos, si son hechos, si es una farsa, donde te puedes comer hasta cucarachas con mayonesa, ¿por qué demonios llega el Ministerio de Perú públicamente delante de todo el mundo a decir, vámonos? Se acabó. ¿Qué te preocupa? Pues si son muñequitos hechos de, o sea, están locos, si están haciendo muñequitos, ¿cuál es tu preocupación? ¿No? Entonces, realmente es una controversia que yo como que me siento en los tiempos de Copérnico, pero de otra forma, ¿sí? O sea, de que no puedes hablar de algo que cambia un concepto, porque entonces te vuelves el objeto de burla y de descalificación de mucha gente. Así tú, como científico, tengas la verdad tus estudios y dices, aquí está lo que yo estoy estudiando. Dele seriedad a lo que yo también estoy estudiando. Entonces, te digo, ya llega cualquier personita y dice, no, es que ya dijeron que no eran ciertas, que era una estafa. Dices, espérame, ¿con qué base? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, con ese mismo estudio, con esa misma seriedad, háblame. Como lo ha hecho también Nabil Loeb, yo mis respetos a ese cuate, que estamos hablando también de un astrofísico de Harvard, que ha tenido y que ha hablado de las esferas de Dyson y que hablando, o sea, si tú me hablas de estos portales, a mí como en mi concepto de todo lo que me hablaron en la escuela, digo, ay, eso es una charada, o sea, eso no es real, no puede ser real. Pero ya está viendo, y entonces ya cuando dice Harvard, y entonces ya cuando dice el gobierno de Estados Unidos, sí es cierto, ay, perdón, sí te creíamos. Después de que me burlé de ti, te descalifiqué y todo, la verdad, mis respetos ante ustedes. Gracias, porque la verdad sí ha sido algo difícil el transcurrir de estos años y muy difícil el soportar las críticas, el descrédito y las consecuencias, voy a limitarme a decir personales, de lo que me ha pasado a mí y de lo que he visto que le ha pasado a muchos otros colaboradores que están en este equipo. Sin embargo, como siempre lo he dicho, construir es un proceso que toma tiempo. Destruir solamente requiere de una burla de 30 segundos o menos. Entonces, yo inicié esta investigación junto con tu papá, con el señor Jaime Maussan y con un montón de personas como el biólogo José de la Cruz Ríos, como el doctor Konstantin Korotkov, como Joyce Mantilla, con un montón de gente, con la intención de compartirle al mundo científico para que se sumaran a una investigación. Y lejos de abrirme las puertas para profundizar en esa investigación, todo se cerró y todo desapareció. Y desgraciadamente no sabría yo cómo calificarlo, pero voy a utilizar la palabra malinchista. Y desgraciadamente hasta que no vino una persona de habla inglesa a decir lo mismo que dijimos nosotros, se volvió a retomar. Y ahora que están saliendo los nuevos programas de televisión con las nuevas declaraciones de muchos otros médicos de renombre y de gran reconocimiento en sus campos de estudio, hasta que ahora lo dicen ellos, entonces toman razón de nuestras palabras, de lo que ya dijimos, pero solamente déjenme decirles una cosa. Todo lo que ellos digan se basa en los estudios que nosotros hicimos de primera mano y se basa en los resultados que nosotros obtuvimos y que nosotros publicamos. Y hasta ahora están empezando a darse cuenta de que sí es verdad, de que teníamos la razón y de que es necesario profundizar y ahora sí venir y acercarse a hacer sus propios estudios para hacer un estudio comparado que nos permita confirmar, y me voy a limitar a decir confirmar lo que ya habíamos dicho, porque de verdad no encuentro un solo punto en el cual pudieran negar o refutar lo que es una realidad. Claro. Bueno, quisiera, agradecer a Beto Bala,
que nos está donando muchísimas TikTok. gracias. Y nos comentan de Perú que Joyce Mantilla sigue siendo el único periodista que sigue investigando este tema de trascendencia histórica, porque en Perú pues han de alguna manera limitado mucho la información. Y que a veces le han dicho el Jaime Maussan de Perú, ¿no? Porque está constante y está constante. Oye, y hablando de constancia, Doc, yo también te quiero felicitar y sobre todo agradecerte el tiempo de que estés aquí en este espacio, en el universo de Jaime Maussan. Yo creo que como científico, quizá al principio fue difícil creer, pero precisamente por eso te quiero agradecer, como cada una de nosotras que estamos aquí, como los amigos de TikTok, como los amigos de Twitch, que abrimos esa posibilidad de seguir creyendo, de seguir investigando por encontrar una razón, un motivo para seguir, no sé, abriendo nuestra mente hacia el futuro. Muchas gracias. ¿Te gusta la polémica? Te voy a dejar un dato para causar polémica, y así lo estoy diciendo, para y con causar eso nos polémica. vamos, ¿les parece? No, todavía no. Todavía tenemos Ok, tiempo, todavía ok. tenemos tiempo. Si la religión cristiana tardó 500 años en ser aceptada por un emperador romano, 500. Ok. Si el aceptar que el universo no era geocéntrico, sino que es heliocéntrico, tomó otro tanto, e incluso la vida de esos grandes pensadores de la humanidad, cambiar el pensamiento, generar paradigmas y aceptar verdades, siempre toma tiempo. Así que Claro. yo estoy consciente de que esto algún día va a ser reconocido, al igual que Jaime Maussan. Yo estoy consciente que algún día va a ser reconocido como el primero que dijo la verdad. Sin embargo, y muy a mi pesar y a mi dolor, creo que esto va a suceder cuando nosotros ya no estemos. Sí, también creo lo mismo. Y Puede que ha ser. ido a tocar y ha estado, realmente él se avienta. Él se avienta y va y busca y aquí está, o sea, se fue al Ministerio de Cultura de Perú, se quedó esperando afuera, le dieron largas, lo tuvieron ahí esperando, que es terrible cuando te dan largas, o sea, y siempre ha estado y con su verdad, no obstante, es difícil, como hemos dicho, pero es una constante. Sin embargo, yo también creo lo mismo que tú. Y a mí, yo sería la persona más feliz del mundo que él lo recibiera en vida, esta aceptación. Pero yo también siento que va a tomar tiempo. Porque es una programación que tenemos muy, pero muy marcada desde hace mucho tiempo, porque cambiaría muchos conceptos de historia, de religión, de biología y de muchas cosas. Y que, o sea, obviamente, ni nuestra misma tierra tenemos estudiada al 100%. Hace 2 años apareció un campo, Ni los mares. Un bosque subterráneo en China. Lo que les estoy comentando del lago Baikal, tenemos realmente mapeado muy poco de nuestro océano, o sea, es un 5%. En Chile acaban de descubrir nuevas especies Nuevas marinas. especies marinas, sí. Y cada Entonces, año, de hecho, porque la lista de especies crece cada año y es y asombroso. tienes que ver que de ahí evolucionan muchas especies. O sea, que de una anémona, de un pez, va evolucionando. Mucha gente cree que es una teoría tonta y loca de que las ballenas, los delfines, todos los mamíferos marinos alguna vez fueron terrestres. Y así fueron. Entonces yo por eso digo, bueno, cuando me dicen las sirenas, porque una vez me invitaron a un programa en TV Azteca, bueno, estuve yendo a hacer algunas cosas en el extremo, y hablábamos de sirenas, y entonces me hablaban de, pueden ser, o sea, querían que a fuerza yo dijera, sí, son reales, o sea, realmente yo la evidencia no la tengo, pero digo, evolutivamente es posible, todo es posible porque hemos encontrado especies que han evolucionado, tanto en tierra como en agua, de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, posible es, y hemos visto de muchas formas que existen especies que muestran una inteligencia comparable a la nuestra. Entonces, creo que hay que abrirse, como lo hemos dicho aquí. Tú puedes, la ignorancia ya es una opción, ya no es como antes que te negaban los libros y pues cómo aprendías, ¿no? Ahorita ya aprendes lo que quieras porque ya está en nuestras manos nada. El obtener información. Entonces, si no la quieres, es porque no te interesa, porque te interesa seguir hundido en tu ignorancia. Y si viene Chano y Juan y te dice, no, es que esto no es real. Ah, no, pues es que ya fulano dijo que no era real. Entonces ya me creo eso. O sea, me tiene que venir a decir alguien que esto es real o que esto no es real.
aquí lo que hay que destacar es que aquí se ha dicho, ¿saben qué? Aquí está la información. Véanla, analícenla, échenle lógica, estudien, porque si se meten a un estudio real, nadie les va a venir a decir que no es cierto y que sí es cierto. Ya nada más es tu propio concepto, bajo tus estándares de conocimiento, que determine si es real o no. Porque aparte, o sea, realmente aquí atacan mucho de pronto, y sobre todo en internet. Claro. Sí, es muy fácil atacar desde una silla, desde una computadora, sin tener la estructura real de lo que te estamos diciendo. Entonces, siéntate, analízalo, realmente estudia, porque aquí hay bases, hay documentos desclasificados, hay muchísima información, como para que alguien te diga, ay, es que fulano ya dijo que no era cierto, y pues no es cierto. Y dejaron que eran unos monitos armados con huesos de pollo, y son huesos de pollo. Pues bueno, mijo, con cráneo ¿quieres de llama, estar ¿no? hundido en tu ignorancia? Ya es opcional. Claro. Pero de que ni nuestra tierra conocemos, jóvenes, eso sí es una realidad. Hay una ventaja y una esperanza que yo le veo. En la evolución de las conciencias, estamos retomando algunos caminos como la meditación, el yoga, medicinas ancestrales, que la comunidad, la sociedad se está moviendo para eso. Y te voy a poner un ejemplo propio que yo vivo en la medicina al día a día. La medicina alópata que conocemos, con la cual nos tomamos nuestro medicamento al día, solamente tiene 300 años de antigüedad. Pero la medicina china o la medicina pues histórica, prehispánica, mexicana, pues algunas tienen más de 5,000 años de antigüedad. Entonces, ¿quién es el que está correcto? ¿El que lo hace en el último momento, en el último espacio, o el que tiene toda una historia? Esa evolución de las conciencias que nos permita aceptar que no todo es dogma y que no todo es tácito e irrefutable, sino que estamos en un proceso de cambio y evolución constante. Cuando logremos aceptar eso, tal vez reconozcan que esto es real. Oiga, Doc, y bueno, precisamente yo creo que este espacio se ha prestado precisamente para expandir nuestros conocimientos, aceptar. Digo, yo no creo que esté mal ser escéptico. Si al final te abres y si no te gusta, bueno, puedes regresar esa postura. Claro. Y es algo que hemos defendido en este espacio, o sea, les hemos dicho, les creemos precisamente. Yo me uní a esta investigación porque era escéptico, pero dije, ¿por qué no? Y participé, inicié y todo comencé con la intención de refutar y rechazarlo por completo. Y me llevé la sorpresa de mi vida. Y es lo que te decía hace unos minutos, gracias por creer. Muy ojona papaloma, como decía alguien por aquí, que no creían que era esta real. Bueno, antes de irnos, quiero recordarles que les creemos, amigos, que si quieren mandar sus historias de contacto, lo pueden hacer a mihistoria@tercermilenio.tv, donde vamos a estar leyendo y vamos a hacer en primera persona estas historias de contacto, las más impactantes. Todas están recopiladas en nuestro Reddit, también para si quieren ustedes ser parte de esta comunidad y leer todo lo que hay ahí, también está en Reddit. Todos están mandando sus historias y de verdad poco a poco las hemos ido subiendo a Reddit para que las puedan leer, para que las puedan comentar y ser parte de esta comunidad, pues, de los contactados. Reddit, estamos con estas historias de mi historia de contacto en YouTube, Spotify, estamos subiendo dramatizadas muchas de estas historias, para que vivamos en primera persona lo que vivieron estos contactados. Y pues bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros, por haber sido parte de esta abducción virtual. Y pues muchas gracias, Ilse. Muchas gracias por ser parte del universo de Jaime Maussan. Muchas gracias a todos ustedes por también compartir este espacio con nosotros. De verdad, los invitamos a que no crean, analícenlo. Métanse en la información, no le crean a nadie. ¿Te puedo robar 30 segundos? Por supuesto. Yo estoy abierto a contestar las preguntas que quieran y ponerme ante quien quieran para contarles la verdad. Y si quieren un poquito de historia de lo que pasó, en este libro pueden encontrar un resumen del 2017 a la fecha. Así es. También el expediente abierto de Martina Chirica, ya lo pueden buscar. Amigos, pues aquí está parte de la historia, también participa el doctor Salce, pueden buscar el libro Expediente Abierto de Martina Chirica. Y pues creo que ya sigan a Jaime Maussan en todas las
redes sociales que sociales. tiene, Jaime Maussan Oficial, Jaime Maussan T13M. Muchas gracias, amigos, y les creemos. Gracias, doctor. Bye. Gracias, Dayana. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, amigos. El universo de Jaime Maussan, con Dayana Maussan e Ilse Roldán. En vivo todos los miércoles a través de nuestro canal de Twitch. Jaime Maussan, Tercer Milenio.